Casi el 80% de los fenómenos paranormales ocurren alrededor de las 3 de la madrugada, más específicamente a las 3:33 am. Algunos describen súbitos despertares sin motivo aparente, la sensación de ser observado por algo o alguien a los pies de la cama, ruidos extraños en la casa. Otros detallan los horrorosos síntomas de la parálisis del sueño, y todos ellos sitúan esos eventos a las 3 de la madrugada, lapso conocido como la hora del diablo o la hora del tiempo muerto. Las leyendas urbanas explican esta hora maldita como reversal de la hora sagrada del fallecimiento de Cristo, según los mitos bíblicos, alrededor de las 15. En este sentido, las 3 de la madrugada daría inicio a la ancestral burla de demonios y otras criaturas despechadas del infierno. Los parapsicólogos, en cambio, sostienen que a las 3:33 de la madrugada ocurre una especie de entrelazamiento de planos, donde el mundo de los vivos, nuestra realidad, y los planos astrales bajos se funden entre sí, facilitando el contacto distintas entidades no humanas, entre ellas, las larvas, gusanos y parásitos del bajo astral. Esta hora, según las estadísticas, también coincide con la mayor tasa de muerte entre enfermos terminales y personas ancianas. Sin embargo, no se han establecido indicios claros sobre la relación entre las 3 de la madrugada y el momento de mayor vulnerabilidad del sistema inmunológico. Las personas que sí han reportado eventos inusuales a las 3:33 de la madrugada, es decir, aquellos que los recuerdan a la mañana siguiente, conjeturan con la posibilidad de que ese número sea en realidad un patrón que se repite en la vida cotidiana, coincidiendo con la teoría conspirativa del número 33. Desde siempre se ha creído que la medianoche era el momento de mayor actividad entre los espíritus y demonios, no en vano las brujas organizaban sus bailes a esa hora. Sin embargo, los investigadores paranormales afirman que esto no es así. Los espíritus están activos durante todo el día y a toda hora. Somos nosotros quienes nos tornamos más perceptivos durante la madrugada, siendo las 3:33 am el momento en el que nuestro inconsciente se adueña por completo de nuestros sentidos y donde tampoco es inusual que se produzcan fenómenos oníricos como los sueños lúcidos, sueños compartidos, sueños telepáticos y experiencias extracorporales. No es que la actividad paranormal ocurra con mayor frecuencia a la madrugada, pero solo a esa hora reunimos las condiciones psíquicas y físicas necesarias para percibirlas. En esas horas nuestra percepción se vacía de estímulos innecesarios, nuestros oídos se agudizan, o mejor dicho, detectan con mayor precisión los sonidos de baja frecuencia cuando no están contaminados por ruidos ambientales invasivos, y nuestros ojos, ya sin la distracción de luces naturales o artificiales, registran la oscuridad con un grado de agudeza que, si bien resulta pobre comparada con la de otras especies, es lo suficientemente eficaz como para percibir aquello que durante el día nos resulta imperceptible. Ahora bien, ¿qué ocurre exactamente a las 3:33 de la madrugada? Los fenómenos paranormales registrados son muchos. Sin embargo, la mayoría sostiene haber sentido presencias mientras duermen, sensación que es acompañada por un súbito brote de horror. Otros afirman haber sentido cierto aliento frío y fétido sobre el rostro, como si algo o alguien estuviese respirándoles encima. A esto normalmente le sigue una incómoda sensación de opresión en el pecho, escalofríos, temblores inexplicables, y en ciertos casos la visión de seres difusos de observándolos a los pies de la cama. Estas entidades no suelen ser recordadas durante la vigilia, al menos no como visiones reales, sino más bien como personajes de sueños recurrentes. La ciencia no es ajena a los extraños fenómenos que ocurren a las 3:33 de la madrugada, pero hablar de imaginación es una forma absurda de simplificar los complejos mecanismos atávicos que aún nos gobiernan. El miedo a la oscuridad es, en definitiva, el miedo. Tal vez por eso en la hora más oscura, cuando estamos más vulnerables, envueltos en dulces sueños o agitados por tenebrosas pesadillas, nuestros sentidos se agudizan al extremo, casi como un instinto evolutivo que resiste a volverse obsoleto. Resulta extraño, cuanto menos, que una persona que duerme plácidamente a las 3 am esté en realidad en guardia contra la oscuridad.
Por el rumbo al aeropuerto, hace mucho tiempo en la época de la Guerra de los Cristeros, un hombre se dedicó a buscar a todos aquellos que se oponían a las imposiciones del presidente Calles. Salvador Enríquez trabajaba para el gobierno delatando a todos los que celebraban misas clandestinas, para que confesaran, secuestraba a los hijos de todos los creyentes, los torturaba de la forma más cruel y en muchas ocasiones los mataba. La gente del Rachou decidió hacer justicia por su propia mano y entre todos lo ahorcaron en un árbol que se encuentra en un lado de la carretera panamericana. Hace 15 años, cuando se terminaba la construcción del aeropuerto, un trabajador de nombre Heriberto Liévano llevaba a sus hijos para ver los aviones. El auto comenzó a fallar. Heriberto: ¿y ahora qué? Niños, voy a buscar a alguien que me ayude, no se vayan a salir. El hombre caminó durante casi una hora hasta encontrar a alguien. Al llegar se encontró el auto abierto con las ventanas rotas y las vestiduras rasgadas. Los niños ya no estaban. Desesperado comenzó a buscarlos mientras llegaban los otros compañeros. Heriberto, Quique, Anita, ¿dónde están? La noche llegó y los niños no aparecían. A lo lejos comenzaron a escuchar llantos de niños. Se dirigieron hacia donde provenían los ruidos. Amigo, Heriberto, venga, escuche. Cuando los hombres iluminaron el árbol encontraron que los niños estaban colgados de las manos, arañados y con todo el cuerpo lleno de sangre. Apenas se podía escuchar que repetían una y otra vez: no nos mate, por favor, no nos mate. Dos cosas muy importantes sucedieron en el año 2075. La primera fue que la humanidad descubrió una manera para llegar al cielo, y la segunda fue el apocalipsis. Resultó que existe una región en Plutón con una fuerza gravitacional extremadamente fuerte. Lo suficiente como para que ni siquiera deje escapar la luz. Pero, desde ese lugar en Plutón, resplandeció una luz brillante y pura. Fue así como descubrimos el cielo, en primera instancia. Plutón se encuentra demasiado lejos como para que la luz pudiera ser vista con el ojo desnudo, pero, incluso durante el día, todos podían contemplarla. Ahora bien, el apocalipsis fue un asunto completamente diferente. Este llegó desde debajo de la tierra y de los océanos. Criaturas altas con caparazones lisos y ojos negros que nunca parpadeaban. Se paraban erguidas, pero cuando se movían se arrastraban por la tierra como cucarachas. Eran rápidas y sus exoesqueletos eran duros, y eran tan fuertes como para partir a un adulto promedio por la mitad. Sin importar a cuántas asesinara el ejército, siempre había otras que ocupaban sus lugares. Los países ya habían planeado una expedición tripulada para investigar la anomalía en Plutón, pero luego de la aparición de las criaturas, la misión fue priorizada. Yo fui uno de los cuantos pastores elegidos para acompañar a los astronautas en su viaje interestelar hacia el cielo. Mi rol oficial era proporcionar apoyo moral para la tripulación, pero creo que todos los pastores sabíamos que fuimos enviados para convencer a quien quiera que estuviera del otro lado a que nos ayudara. Siempre he sido firme con mi fe, incluso durante el apocalipsis. Pero algo que escuché antes de partir me seguía molestando, sin importar cuánto intentara olvidarlo. Era una cita que decía: vi el rostro de Dios, y estaba llorando. Supongo que me entristecía porque temía que fuera verdad. ¿Qué tal si, cuando viera a Dios, lo encontrara llorando porque no podría parar lo que nos sucedía? ¿Qué tal si ya estábamos condenados y algo más fuerte que Dios nos tenía a su merced? Estos pensamientos me consternaban tanto, que deseaba en parte que nuestra exploración se cancelara para que nunca tuviera la certeza de una respuesta. Pero llegamos a Plutón. Cruzamos hacia el otro lado. En el otro lado, vimos lo que solo podía ser descrito como ángeles, y un ser que tenía que ser Dios. Era inmenso, similar a nosotros pero diferente. A medida que nos acercábamos, noté que él estaba viendo hacia la Tierra. De alguna forma, supe que era capaz de ver todo lo que estaba sucediendo. En tanto lo examinaba, todas mis preocupaciones previas fueron reemplazadas por un descubrimiento terrible. Porque vi lo que él vio. Vi a las criaturas despedazando soldados demasiado jóvenes como para beber, las vi aplastando los cráneos de niños pequeños como si fueran uvas, las vi desmembrando familias enteras. Vi el rostro de Dios mientras él contemplaba todo esto. Vi el rostro de Dios, y estaba sonriendo. Un empleado meneó su identificación enfrente del lector de tarjetas inteligente. DIN, que tenga un buen día.
pronunció la voz robótica femenina por centésima vez esa mañana. Ella, si es que se le puede asignar un sexo a la inteligencia artificial, era parte de un gran sistema de monitoreo inteligente. La IA no solo rastreaba las llegadas y salidas de los trabajadores, también monitoreaba la transmisión de las cámaras de seguridad e incluso se aseguraba de que la temperatura en el atrio siempre se mantuviera templada a 26 grados. Un hombre, vestido con un traje arrugado y corbata, y con un aspecto mucho más agotado que los demás, entró al edificio. Meneó su identificación frente al sensor sin molestarse en detenerse para revisar si la máquina lo había leído. Los campos de información poblaron el sistema de la IA. Roger Jacobs, analista de negocios principiante. ID de empleado: 100789. La IA observó a medida que el hombre entraba al elevador. Apretó el botón para el 7º piso sin despegar el maletín de su pecho en ningún momento. Se bajó en su piso, lanzando un saludo para la secretaria en tanto pasaba a su lado. Ella lo ignoró. Cabizbajo, se abrió camino hacia una oficina poco más grande que un armario. A pesar de que la IA no tenía cámaras en la habitación como tal, tenía una visión parcial del escritorio cuando la puerta era abierta. No había ventanas y una lámpara de techo fluorescente parpadeaba sin cesar. El efecto resultante era el de una habitación que se sumergía y emergía de la oscuridad. El hombre se acomodó en su escritorio y encendió la computadora. Sus ojos se mecían de derecha a izquierda, leyendo líneas de texto que la IA desconocía. Pareció que el rostro del hombre comenzó a tensarse, proyectando un abatimiento más y más arraigado. Hundió sus manos en el poco cabello que permanecía en su cabeza. Sus hombros se estremecieron con una emoción descontrolada, pero, después de un minuto, pareció que una tranquilidad se asentó en él. Apagó su computadora, se levantó de su silla y agarró su maletín. Sosegado, salió de su oficina, pasando a un lado de la secretaria una vez más. Su boca se movió, más formalidades, pero la mujer no volteó a verlo. En vez de los elevadores, el hombre se dirigió al centro expuesto del edificio. Desde los barandales de vidrio que rodeaban cada piso, se podía ver la totalidad del atrio, hasta arriba, en el 5º piso, y hasta abajo, en el nivel de entrada estilizado con mosaicos intricados. El hombre se tomó un momento para aplanar su corbata. Tras pararse en una banca vacía, se montó sobre el barandal. Con el maletín aún aferrado a su pecho, dio un paso hacia la nada. Por algún giro del destino, justo antes de que su cuerpo fuera recibido por el suelo, cayó a un lado de uno de los lectores de tarjetas instalados en la pared. El pitido familiar acompañó al crujido enfermizo de huesos, y a pesar de que la IA deseó que pudiera reprimir las palabras, su configuración no se lo permitió. Que tenga un buen día. Estoy en la cama, envuelto en una sábana calientita y con el mando del PlayStation en mi mano, mientras fijo mi mirada en la pantalla de la televisión frente a mí. A mi lado, sostengo un bote de helado con chispas de chocolate, toda una delicia que de tanto en tanto, me ocupo de llevar a mi boca a la vez que malabareo con el videojuego que elegí para hoy. Uno sobre carreras, siempre me han gustado. Sé que no es precisamente el plan más emocionante que uno pudiera realizar un sábado por la noche, pero me agradan las cosas tranquilas. Solo yo y estos momentos para relajarme, especialmente cuando no hay nadie más en casa. Normalmente nadie sale los fines de semana, así que me gusta aprovechar para estar a mis anchas, saboreando la delicia que tengo en la mano y entregándome a mi pasión secreta por los videojuegos. Estoy también así. No espero a que nadie regrese sino hasta pasado mañana. Fue por eso que al escuchar el sonido de la puerta principal abriéndose, el corazón me dio un vuelco en el pecho. El miedo se apoderó de mí de un instante a otro, mientras agudizaba el oído. Sí, alguien había entrado. Desconecté la PlayStation bruscamente y salí de la cama, derramando parte del helado sobre el colchón y la alfombra inmaculada del suelo. Abrí el armario a toda prisa y alcancé a recoger la cuchara que estaba usando, justo cuando empecé a escuchar los pasos que subían por las escaleras. Con el corazón desembocado, acabé de meterme en el closet en el mayor silencio posible. Solo un par de minutos más tarde, vi a través de las rendijas cómo el desconocido ingresaba en el dormitorio, inspeccionándolo todo con ojos suspicaces. Se dio cuenta del helado desparramado y volvió a mirar en derredor. «Hola», llamó, sin atisbo de amenaza en su voz, pero esa es una equivocación que no pienso cometer de nuevo. Si hay algo que he aprendido,
es a nunca buscar amistad en las voces inofensivas. Lo vi agacharse para mirar bajo la cama. Maldición, ahora está buscándome. Me meto la cuchara en la boca para poder aflojarla con los dientes, esforzándose por convertirle en un arma para defenderme y rogando al mismo tiempo, porque a él no se le ocurra mirar en el armario. La cuchara finalmente se rompe, pero sus ojos también se posan en el closet. Cuando abre la puerta, los dos gritamos, yo de sorpresa, él, de miedo. Hundo el filo de la cuchara en su cuello y se lleva la mano hasta la garganta ensangrentada, mirando cómo escapo a toda velocidad, escaleras abajo. Salgo de la casa y emprendo la huida calle abajo, llorando de disgusto y pánico. Luego me repongo, saco el teléfono y busco número fiesta en Twitter. Tal vez tenga suerte y en esta ocasión, si encuentre una casa ajena en la que sus propietarios hablen en serio, cuando dicen que estarán fuera todo el fin de semana. Hola gente de Reddit, vi este foro y pues aprovechando el tema, voy a contarles algo que estuve viviendo durante un tiempo. Antes de contarles, quiero decirles que siempre me han llamado los artículos oscuros y misteriosos que hay en tiendas de santerías, y un día vi un muñeco en forma de duende que me gustó. No dudé en comprarlo. Venía con instrucciones, y la verdad que no me tomé el tiempo de investigar sobre ellos, y ese fue mi error, digamos, en principio. Bueno, detrás de mi ventana hay una escuela primaria, cada noche me ponía a verla. Tengo que admitirlo, buscaba ver algo espectral, pero nunca sucedió. En la actualidad no he hecho este ritual, pero una noche que estaba con mi teléfono viendo un video de cocina, vi pasar una sombra. Pensé que alguna persona se había parado enfrente. No le di importancia, así que continué viendo el video. Cuando mi teléfono se descargó, me levanté a conectarlo, y se me hacía raro que la persona no se quitara de mi ventana, pero aún no me daba miedo. Fui al baño, eran alrededor de las 12 de la mañana cuando regresé. La sombra seguía ahí. Es aquí cuando sentí un verdadero miedo, y para no abrir sola la cortina, desperté a mi hermano menor, el cual se disgustó conmigo por haberlo despertado. Le dije, ¿puedes ver la sombra de una persona en mi ventana? Me dijo, sí. Cuando él hizo a un lado la cortina, la sombra ya no estaba, había desaparecido en un instante. A la noche siguiente, alrededor de las 11:30 de la noche volvió a aparecer aquella sombra. Comencé a tener miedo, llamando de nuevo a mi hermano, y cuando él abría la cortina, desaparecía. Así pasaron 2 semanas, llegué hasta el punto de dormir en la sala, no encontraba explicación, hasta que una amiga de Chiapas, México, le comenté todo lo que me había sucedido todos estos días. Me dijo que posiblemente sería aquel duende que compré en una tienda de artículos de segunda. Me pregunto si lo había alimentado. Yo le dije que no, a decir verdad, ya ni me acordaba de él, así que me dijo que lo regalara, pero sin decirle a la otra persona. Me dio pena, ya que eso es trampa y eso lo iba a molestar. Pero la verdad ya me estaba cansando. Así que lo envolví y me acordé de un amigo que le gusta coleccionar esos artículos. Sin decirle nada se lo regalé. Cuando lo abrió se enojó conmigo, porque él reconoció que el duende que le había regalado es uno maligno, y él no se conforma con que lo alimentes, él desea ser alimentado con carne de animal como gatos, perros, en fin. Así que me reprendió por haber comprado ese artículo, pero él sabía cómo deshacerse de él. Nunca más volví a ver aquella sombra, y del muñeco en forma de duende nunca más volví a saber nada, ya que mi amigo me dijo que era mejor que no supiera. Me conformé, ya que me había liberado de eso. Así que muchachos, antes de comprar un artículo oscuro, sean responsables de averiguar las consecuencias. Historia escrita por Gabriela, y publicada el 18 de junio del 2014 en un foro de Reddit. Te dicen que es solo una historia, un cuento de viejas que se cuenta en voz baja para asustar a los niños y que se queden cerca de casa. Pero ellos no lo saben, no sienten lo que yo siento cuando la miro. Sí, soy la última que queda. La sangre de Evelyn y Cecilia fluye a través de mí, y ahora, fluye a través de mi hija. Durante años me mantuve alejada del cuadro, el retrato maldito de mi tía abuela Evelyn vestida con ese vestido rojo, con los ojos fríos y muertos. Sabía la verdad.
Mi abuela me había contado el secreto antes de morir, me había hecho prometer que nunca se lo contaría a nadie, pero nunca pensé que la maldición me alcanzaría. Pensé que estaba a salvo, que terminaría conmigo. Eso fue antes de que naciera mi hija. Nunca se suponía que tuviera hijos. Lo juré. No quería traer una vida a esta pesadilla, pero el destino tenía otros planes. No sé si fue el destino o la crueldad lo que me dio a mi dulce Amelia, nacida hace poco más de 2 meses. Pero ahora sé que la dama de rojo ha venido por ella. Todo empezó la noche que la traje a casa desde el hospital. Ni siquiera había desempacado las pequeñas bolsas cuando escuché los llantos, suaves y distantes, provenientes de la guardería. Pero cuando fui a ver cómo estaba Amelia, estaba profundamente dormida. Tenía las mejillas sonrosadas y su respiración era suave y constante. La noche siguiente, los llantos se hicieron más fuertes, más cercanos, aunque el bebé seguía durmiendo plácidamente. Sentí que se me erizaban los pelos de los brazos y que un escalofrío gélido me recorría la columna. Era ella, la dama de rojo. Cerré las puertas con llave y todas las ventanas, pero no importaba. Ella no estaba afuera, estaba dentro de la casa. El retrato. No me había acercado a él en años, pero me lo habían enviado después de la muerte de mi abuela. Lo encerré en el sótano y lo cubrí con sábanas viejas. Pero de alguna manera, ahora podía sentirla, a Evelyn, o lo que queda de ella, mirándome desde debajo de ese sudario. La sangre de Cecilia todavía la une, todavía la mantiene aquí, y mi hija, mi inocente y dulce Amelia, es su próxima víctima. El pueblo conoce la historia, pero no sabe lo que pasa cuando la dama de rojo viene a buscarte. No conocen el horror de despertar en mitad de la noche y verla de pie al pie de la cuna, con sus ojos hundidos mirando a tu bebé. Yo sí, la vi. Extendía la mano, sus dedos esqueléticos a escasos centímetros del rostro de Amelia, y su vestido, oh, Dios, su vestido estaba empapado, brillando como si todavía goteara sangre fresca. Grité y me abalancé sobre ella, pero desapareció ante mis ojos, como humo. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. Solo había una manera de detenerla, de salvar a Amelia. Tenía que darle lo que quería, la sangre de una niña, inocente y pura, la misma sangre que une a Evelyn y Cecilia a este mundo. Podría acabar con ella, detener las muertes que han atormentado a esta ciudad durante décadas, pero eso significaría, ni siquiera puedo pensarlo. ¿Cómo podría siquiera considerar algo así? Mi bebé, ella es mi todo, nunca le haría daño, pero cada noche, la señora se hace más fuerte, me visita con más frecuencia. Puedo sentir su ira, su hambre. Y estoy aterrorizada. No he dormido en días. Me quedo de guardia junto a Amelia, sin perderla de vista en ningún momento. Me escuecen los ojos, me duele el cuerpo, pero nada se compara con el miedo sofocante que se apodera de mi corazón. Porque no importa cuánto la ame, no importa cuánto luche, no sé si puedo protegerla. La dama de rojo tomará lo que quiera. Pero esta noche, algo cambió. Volví a oír los gritos, pero esta vez no eran lejanos. Venían de la cuna de Amelia. Corrí hacia ella con las manos temblorosas y allí estaba la señora, que se alzaba sobre mi hija y sus dedos largos y huesudos casi rozaban la frente de Amelia. Grité y le rogué que se detuviera. Llévame a mí en su lugar, llévame a mí. Pero la dama no se movió. Sus ojos muertos se clavaron en Amelia y sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Y luego, con una voz que me heló hasta los huesos, susurró: sangre, sangre de la niña. Ella desapareció, pero yo sabía que no había terminado. Ella volvería. Ya no puedo quedarme aquí. No puedo mantener a Amelia a salvo. He tapiado la casa, he hecho la maleta y me voy de la ciudad. Pero hay una parte de mí que sabe que no hay esperanza. Ella nos encontrará. Nunca se detendrá. Mientras estoy aquí sentada, escribiendo esto, Amelia duerme tranquilamente a mi lado, pero sé que no estará a salvo por mucho tiempo. La dama de rojo está llegando y, cuando lo haga, no habrá escapatoria, ningún lugar donde esconderse. Escucho su voz, incluso ahora, susurrando mi nombre, pidiendo la sangre de mi bebé, la sangre de mi hija. La única forma de acabar con la maldición es darle lo que quiere, pero no puedo, no lo haré, no permitiré que me quite a mi bebé. Lucharé hasta mi último aliento, pero en el fondo, lo sé,
la dama de rojo siempre gana. Y si alguna vez la oyes llorar, si alguna vez la ves con ese vestido empapado de sangre, corre, corre lo más lejos que puedas. Porque una vez que haya visto a tu hijo, ya será demasiado tarde. Reza para que ella no te encuentre, porque ella viene por todos nosotros. Historia escrita por Calor Confiado 4673, publicada en el foro R. Nos lee Penedit. El Mothman, en español hombre polilla, también denominado en otros contextos, hombre búho, es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas, incluyendo los hombres de negro. También se le ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. Sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición del ser, hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos o que se interprete preferentemente como una manifestación arquetípica. Otros investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas, defendiendo que se trata de una criatura real y convencional a la que las malas interpretaciones de los testigos, el mito creado y las exageraciones le hubiesen dotado de características milagrosas. En el aspecto físico que se le atribuye a esta hipotética criatura, es la de un humanoide de más de 2 metros de altura, de piel, pelaje o vestimenta de un negro uniforme o gris oscuro. La presencia de 2 enormes alas que algunos testigos han identificado, alternativamente, como una gran capa que cubre la espalda, brazos y parte del rostro y 2 enormes y sobrecogedores ojos rojos, a los que se atribuyen facultades hipnóticas, enmarcados en una cabeza poco definida unida directamente al tronco, lo que daría al ser el aspecto general de una gigantesca polilla o búho. Historia. Los primeros testimonios modernos datan del año 1966, Virginia Occidental. En la noche del 14 al 15 de noviembre, 2 matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial, que era usado como picadero. Observaron al lado del camino una criatura de unos 2 metros de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal, y los ocupantes aterrorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura que tenía 2 grandes ojos rojos, como faros de automóvil. Después de su declaración a la policía se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT, sin aparecer ninguna evidencia de dicha criatura. Solo captaron unas interferencias de radio. Un periodista, tras la conferencia realizada al día siguiente por las parejas, bautizó a la criatura como Mothman, por su parecido a un villano que aparecía en una serie de televisión. John Keel, escritor e investigador, se entrevistó con aproximadamente 100 testigos que vieron a la criatura en 5 ocasiones diferentes. Keel relacionó el hecho con el avistamiento de ovnis. Pasado unos años, Keel le llegaría a dar connotaciones proféticas y conspiranoicas. Cornualles, Inglaterra. Entre 1976 y 1978, media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornualles, Inglaterra, concretamente en las cercanías de la localidad de Monen, una criatura básicamente idéntica al Mothman, que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos. Se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho de Cornualles coincidieron con un aumento de la actividad ovni en la zona, acumulándose los testigos de extrañas luces en la noche. Chihuahua, México. En marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, en México, fue visto por un joven y varias personas de la localidad. Narró que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Describiendo estos hechos a su familia y las autoridades locales, lograron crear un retrato robot,
Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe la que causó la muerte de varias personas. Chernóbil. Se habla que, poco antes del desastre nuclear de Chernóbil, el hombre polilla fue visto en Georgia y alrededores de Ucrania. Se comenta que se antepone a los momentos fatídicos. Santiago de Chile. Desde septiembre de 2013, Motuán ha sido avistado por varias personas en forma separada en la ciudad de Santiago de Chile. El primero en dar su testimonio fue un joven que se contactó con el matinal Mañaneros de la Red 8. Él, junto a sus amigos, observó el 29 de septiembre de 2013, alrededor de las 20:30, a una enigmática criatura de 2 metros y de largas alas, sobrevolando el Parque Bustamante, en la céntrica comuna de Providencia. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de personas que aseguran haber visto al hombre polilla, en otras comunas como Quinta Normal y Lo Barnechea. Relato. Me llamó mi hermana que me dijo que se veía algo en el cielo. Fuimos a verlo y nos extrañó, porque parecía como un papel flotante grande en el aire, negro. Nos quedamos mirando harto rato, pero no era un papel, sino una especie de humano volador. Mario Álvarez, vecino de Lo Barnechea, Chicago. Esta criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos, según informó el Daily Express en una publicación con fecha 2 de mayo de 2017. 3 testigos, de manera independiente y en distintos lugares, vieron a este misterioso ser en un periodo de 4 horas. Los testigos afirmaron que el ser era similar a un inmenso búho de 3 metros con ojos brillantes. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver un ovni de color verde en los cielos de 10-11. En enero de 2018 se reportó que continuaban produciéndose avistamientos en Chicago, contabilizándose un total de 55 encuentros en dicha ciudad en 2017.12. En la cultura y literatura, editar. El primer libro en abordar el tema fue El Puente de Plata del escritor Gray Barker, publicado en 1970. Sin embargo, se popularizó 5 años después a raíz del investigador Jonah Keel y su obra Las Profecías del Motuán, un libro de investigación sobre el caso y que después sería la inspiración para la película de 2002 Motuán, La Última Profecía. El 26 de julio de 2015 se estrenó la serie de TV El Hombre Polilla, dirigida por el cineasta chihuahuense Sergio Caarl, 13, la cual fue inspirada en diversas apariciones del gigante humanoide en Ciudad Pedro Meoqui, ubicada en la zona centro-sur del estado. 14. En el videojuego Fallout 76-2018, el Hombre Polilla es un personaje atacable que hace apariciones aleatorios con el jugador. Además se puede encontrar un museo abandonado dedicado a su mitología y un culto que adora a la criatura. 15-16 Fallout 76 se desarrolla en un posapocalíptico Virginia Occidental, donde se reportan los primeros presuntos avistamientos del hombre polilla. La siguiente historia comenzó en el lejano 1997, en el famoso programa radiofónico Costa a Costa, un espacio radiofónico que trataba sobre fenómenos paranormales, donde los escuchas podían llamar para contar sus historias. Art Bell, el anfitrión y locutor en aquel entonces, se caracterizaba por tratar los temas de forma seria sin ningún tipo de payasade, por lo que las personas que llamaban eran personas que sabían el tono del programa, por lo que llamaban sobrias, sin tratar de jugar una mala broma. Pero una noche, cerca de la madrugada, una persona que se identificó con el nombre de Mel Waters, se comunicó al programa. El programa transcurría normal, Art Bell dirigía el programa como de costumbre, cuando su asistente en cabina le indicó que tenían a una persona al teléfono, pero que hablaba con un tono un poco extraño. Art lo saludó preguntándole cuál era su nombre. El hombre dijo llamarse Mel Waters, quien por su voz se trataba de una persona ya adulta. Hablaba seriamente, sin ningún titubeo, o tratando de engañar al locutor. Después de tanta presentación, Art le dijo que contara su historia, que para eso había llamado al programa. Mel ni tardó,
ni perezoso soltó esa increíble historia. No dio referencias de su ubicación, hablaba con cautela, pero indicó que poseía un terreno de varias hectáreas que había adquirido en aquel entonces en Manchester Street, Washington, un pueblo escondido e inaccesible en automóvil, apenas y había atemebayas. Era un lugar rodeado de montañas. Waters prosiguió con su historia contando que un día, mientras estaba limpiando su terreno, encontró un agujero inmenso, de 3 metros de diámetro, pero con inmenso se refería a que el pozo no tenía final. Estaba perfectamente trazado, los bordes perfectamente circulares. Las plantas y árboles a su alrededor estaban a la orilla, ni siquiera raíces tocaban el pozo. Todo eso llamó la atención de Mel. Se asomó por el pozo, pero estaba muy oscuro, y lo que hizo Mel fue lanzar una roca para ver qué tan profundo era aquel pozo, pero jamás se escuchó el sonido de la piedra al caer. Se le hizo raro a Mel, quien se arrodilló nuevamente frente al hoyo, y dijo que luego de eso se sintió un poco perturbado, y retrocedió rápidamente unos pasos atrás, tranquilizándose. Caminó varios metros en busca de ya no una piedra, sino algo más grande, hasta que encontró una gran roca. Levantándola con ambas manos, Mel se dirigió al pozo, y nuevamente tirando la roca al agujero. Pero sucedió lo mismo, no escuchó la roca tocar el suelo. Mel le dijo a Art que aquella noche no durmió pensando que era ese agujero inmenso en su propiedad. Dijo que al día siguiente volvió a aquel pozo, pero esta vez en su camioneta, contemplando desde adentro aquel agujero. Mel afirmó que la propiedad la había poseído durante varios años y que jamás se había percatado de semejante cosa. Entonces, montado en su camioneta, Mel se fue a la ferretería del pueblo, le pidió al vendedor que le vendiera todos los metros de sohuge que le pudiera vender. Extrañado, el vendedor accedió, pero con dudas de para qué quería tal mega cuerda. Regresó al hoyo llevando la cuerda de más de 20 metros de largo, la clavó en el suelo, con un mazo y el otro extremo lo lanzó por el agujero. Su sorpresa fue tal que la cuerda cayó hasta lo más profundo tensándose, indicando que ni siquiera había llegado al final. Sorprendido regresó a su casa, para no volver a dormir pensando si se trataba de algo relacionado con el gobierno, en ese entonces famoso por sus conspiraciones y secretos ocultos. Al día siguiente contó su historia al pueblo, dándose cuenta de que ellos ya sabían de aquel agujero, e incluso personas más grandes de edad que él. Muchas personas avergonzadas porque el señor Waters era una persona honesta y buena se acercaron a él diciéndole que mientras él dormía, ellos durante varios años saltaban la cerca de su propiedad deshaciéndose de objetos antiguos, tales como refrigeradores antiguos, televisores basura, e incluso partes de carros, arrojándolas al hoyo, ya que les salía más rápido y barato, ya que el basurero se encontraba varias millas alejado del pueblo. Mel no se molestó por eso, al contrario se asombró al ver que durante varios años habían arrojado basura y el pozo no tenía llenadera. Pero la gente no compartía las mismas ideas que él. No se preguntaban el porqué de ese agujero, simplemente eran pobladores que no les importaba. Así que nadie le dio importancia al hoyo. Mel no preguntó con qué derecho habían traspasado su propiedad. Mel preguntó algo que tuvo varias respuestas en no. Todos dijeron que nadie había escuchado si los objetos alguna vez hayan tocado el fondo. Pasaron varios días, y Mel dijo a Art que a menudo iba acompañado de personas, amigos y toda clase de persona que él pensara que lo pudiera ayudar a resolver el misterio. Un día, con la ayuda de otros pobladores, y con un encargo que hizo en la ferretería del pueblo, que consistía en varios trozos de sohuge, unidos creando una sohuge inmensa de 457 metros de largo. El primer intento que hicieron fue que aventaron toda la cuerda con un objeto atado a un extremo. La sorpresa fue grande cuando otra vez notaron que ni siquiera tocó el fondo, e incluso al jalar la cuerda ya no estaba el objeto que arrojaron. Hubieran podido dejar caer la cuerda si no estuviera atada a algo, e incluso la cuerda se hubiera perdido en el abismal agujero. A un señor se le ocurrió una idea rara. Tomaron una de las ovejas de Mel, la más grande del rebaño, la ataron cuidadosamente, luego descendieron a la oveja en el agujero. Mel dijo que siempre se arrepintió de haber hecho tal cosa.
Resulta que cuando lograron descender a la oveja, sintieron un fuerte jaloneo, seguido de unas fuertes vibraciones en la cuerda. Todos nos miramos las caras asustados, afirmó Mel, y empezaron a tirar de la cuerda durante varios minutos. Fue un calvario, jalaban y jalaban de forma rápida, pero con cuidado de no maltratar al animal. Cuando finalmente sacaron al animal, lo que antes era una enorme oveja, con fino pelaje y blanco, se había transformado en un trozo enorme de carne roja. Mel dijo al programa que parecía como si hubieran sacado las entrañas del animal, y hubieran volteado hacia afuera, acompañada de un horrible olor a sangre y grasa. Pero lo peor vino cuando un señor que se encontraba ahí tomó al animal y lo recostó analizándolo minuciosamente, a pesar de que ya no tenía pelaje. Se percató que la panza de la oveja estaba hinchada, con una gran cicatriz. El hombre tomó el cuchillo de un campesino, y abrió al animal, justo en la cicatriz. Los hombres alrededor horrorizados vieron que la panza no estaba hinchada, resultaba que la oveja estaba preñada. Mel jamás hubiera arriesgado un animal así en ese estado. Mel afirmó que aquella cosa en el vientre del animal no era un fito, era algo macabro y horrible que le habían introducido a la oveja. Todos esos minutos que tardaron en subirla a la superficie, Mel afirma que esa cosa tenía aspecto demoníaco y repugnante. Asustados por no saber qué hacer, y ante tal abominación, lanzaron la oveja y a el ser que llevaba adentro al hoyo, deshaciéndose de dos importantísimas pruebas muy valiosas. Meses después Mel afirmó que con parte de su pensión mandó a crear mediante una compañía pesquera un carrete de más de 24.384 metros. Colocó el carrete sobre su camioneta, con la ayuda de varias personas, dejaron caer una peonza bastante pesada, amarrada al cordón. El aparato funcionó por varias horas girando y dejando caer varios metros de cuerda, pero al final la cuerda no tocó el fondo. La historia se propagó por todo el país. Mel habló abiertamente de su experiencia, y las personas que lo habían acompañado contaban la historia en restaurantes, bares, barberías, en todos lados. Fue así como se enteraron que ese agujero había estado ahí durante toda la vida, incluso antes de que el pueblo se construyera. Mel recibió todo el apoyo de los pueblerinos, pero ese fue su segundo peor error. La historia se popularizó. Una noche llamaron a la puerta de su casa. Muchos hombres se identificaron como autoridades del gobierno de Estados Unidos. Mel contó a Art Bell que eso arruinó su noche, no solo por las extensas preguntas que le hacían, sino que le hacían preguntas bizarras. Una que más lo perturbó fue que si había escuchado alguna vez voces salir del agujero, o que si había tenido sueños relacionados con el hoyo, o con criaturas que habían salido del hoyo. Pero muy lejos de tranquilizarlo, o hacerlo que olvidase todo eso que había observado, las autoridades hicieron que Mel se mortificara más, hasta el punto de tener un estrés muy severo. Los agentes ofrecieron millonarias sumas de dinero por la propiedad del hombre. Mel no se opuso, pero les pidió tiempo para pensarlo. Mel le dijo a Bell que no quería que lo estafaran, ya que su propiedad era muy valiosa, ya que había invertido los ahorros de su vida, era como todas las personas del pueblo, su único patrimonio cuando menos. Si se marchaba de ahí, quería sacar un precio justo a la casa, ya que cuando el gobierno te compra algo, nunca lo hace por el precio adecuado, y Waters no quería que abusaran de él de esa forma. Estaban hablando del esfuerzo de casi toda su vida. Los hombres del gobierno no tomaron bien esto, y sacaron por la fuerza a Mel Waters, o cual sea que sea su verdadero nombre, forzándolo a salir incluso del estado. Algunos contaron que se fue a Australia, pero aquella noche, en el programa, la historia fue legendaria. Art se comunicó varias veces con Mel, hasta que le perdió el rastro. Nadie sabía si Mel era un charlatán, o era verdad lo que dijo esa noche. Cabe decir que en ese entonces Google Maps no existía. Existía un servidor llamado TerraServer, que mostraba fotos satelitales de todo Estados Unidos. El final no lo contó Mel, sino el mismo Art Bell. Resulta que los radioescuchas, emocionados por la asombrosa historia que escucharon esa noche, intentaron obtener una foto de la propiedad de Mel Waters. Y tras búsquedas por TerraServer, al final la encontraron, pero aparecía censurada, con un gran cuadro blanco,
tapando toda evidencia de si estaba o no ahí el agujero. Mucha gente afirma que hay vallas que indican prohibido el paso, o que un gigantesco rayo oscuro sale del pozo. Un grupo de TV viajó a ese lugar, pero lo único que encontraron fue un gran rechazo de parte de fuerzas militares que resguardan el lugar.